Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la UNIR por darme la oportunidad de participar en un ciclo tan sugerente como el que ha presentado Jordi Sevilla, y además hacerlo en compañía de colegas tan cercanos como los contraponentes o los discursores y el propio profesor Rafael Panquillón, ¿no? Estoy muy a gusto de estar aquí y ojalá y contribuya alguna de las consideraciones que yo haga a que la discusión luego sea enriquecedora, ¿no? Yo creo que el presidente del Consejo Social ha dejado muy bien el toro en suerte, ¿no? Como diría el castizo, ¿no? Estamos probablemente ante uno de los asuntos de mayor vigencia en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Que lleva consigo el cuestionamiento de cómo el sistema económico ha venido funcionando en los últimos 30. Yo creo que hay 2 razones, ¿no?, para esta renovada vigencia que se ve no solo en los medios de comunicación, sino que se ve en las agendas de los empresarios, que son los principales interesados en diagnosticar por qué el sistema está dañado, que sería la primera premisa, y 2, qué tipo de alternativas, qué tipo de decisiones se podrían adoptar para restañar esas heridas. Esos son los 2 puntos de partida míos, ¿no? Uno, el sistema está seriamente dañado, lo cual no quiere decir que con un poco de chapa y pintura pueda salir adelante, sino que necesitará actuaciones de un cierto calado, compartiendo con Jordi Sevilla la inexistencia de alternativas al propio sistema, ¿no? Pero la segunda premisa de mi intervención es la verificación día tras día de que hay un número creciente de empresas que han asumido dentro de su función objetivo la satisfacción de preferencias más allá de sus propios accionistas, como una consideración de medio o largo plazo. Por lo tanto, si no tuviéramos mucho más tiempo, yo diría, empecemos a discutir aquí. Evaluemos los daños ocasionados en el sistema y en función de eso tratemos de entender por qué la Business Roundtable hace un año, la Business Roundtable, que como saben es el lobby empresarial más conservador y tradicional de los Estados Unidos y que agrupa a los 181 principales ejecutivos de aquel país, en el verano, en julio, agosto del 2019, dijo: mea culpa, mea máxima culpa, porque desde 1970 he asumido como única orientación en la gestión de las empresas lo que nuestro amigo Milton Friedman señalaba en aquel libro de Capitalismo y Libertad en 1970. Error. Claro, esto no lo estaba diciendo ningún profesor de filosofía, ni siquiera un economista socialdemócrata. Lo estaba diciendo la médula del sistema económico estadounidense, ¿no? Yo creo que eso es una señal evidente, ¿no? Mucho antes, como luego comentaré, lo había hecho el principal gestor de carteras del mundo, BlackRock, y su consejero delegado, Larry Fink, nos sorprende cada año con una carta a los inversores, en la última hace apenas unas semanas, advirtiendo: voy a desinvertir, yo, que soy el principal inversor del mundo, voy a desinvertir en aquellas empresas cotizadas que no garanticen en 2050 desaparición de la huella de carbono. En el IBEX 35, el principal inversor en las cotizadas es BlackRock. Bueno, estamos, por lo tanto, ante 2 tipos, digamos, de premisas suficientes como para que nos preocupáramos, no solo los académicos,
sino también los profesionales del mundo empresarial por este asunto. ¿De acuerdo? Una verificación de daños y un corrimiento de tierras, una deriva continental en el mundo empresarial. Bueno, sobre los excesos me van a permitir que haga algo de publicidad, porque precisamente al final del año pasado apareció un librito mío que se llamaba Excesos, a la amenaza a la prosperidad global, y en el que identificaba algunos de los elementos que estaban erosionando al propio sistema económico, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era la concentración de poder de mercado, algo con lo que los economistas más ingenuos, más neoclásicos, siempre han estado en contra. La libre competencia es uno de los atributos que hay que buscar en esa topología que hacía Jordi Sevilla del sistema. Sin libre competencia vamos a otro tipo de sistema. Pero la libre competencia se ha ido reduciendo en los últimos tiempos, ¿no? La ilusión fiscal, el deterioro del medio ambiente, el exceso de financiarización, permítanme el barbarismo, de las economías, ¿no? El detrimento de otro tipo de resultados, ¿no? El aumento de la desigualdad, o lo que es lo mismo, la reducción de esa igualdad de oportunidades que está que es el genoma fundamental del sistema económico, el atractivo que tenía el capitalismo, ¿no? Bueno, como consecuencia probablemente de esos excesos ha habido una erosión de la confianza en el sistema, de la que ha dejado buena nota encuestas muy explícitas, ¿no? Que en un entorno universitario como este conviene tomar nota, ¿no? Desde encuestas como las de The Economist, entre los alumnos de los MBAs, de los másters en administración de empresas. Y dicen, oiga, y usted, pues cada vez soy más selectivo con las empresas. Y desde luego echo de menos. Ya no que se me explique otro tipo de economía, ¿no? Como acusaban a algunos profesores de Harvard hace algunos años, sino que no se me expliquen consideraciones que tienen que ver con el buen hacer de las empresas en el mercado, ¿no? O las encuestas recientes que ha hecho el McKinsey Global Institute, poniendo de manifiesto un desapego cada vez mayor de gente del propio sistema respecto a cómo funciona el sistema económico. Yo creo que es eso lo que ha justificado ese cambio de rumbo en las empresas. No es que las empresas hayan sido, digamos, conscientes o caritativamente conscientes de esas alteraciones, sino que creen, como señalaba Jordi, en esa suerte de capital nuevo que son los intangibles, en el seno del cual el capital reputacional es el más importante. Hay dos tipos. Los que nos dedicamos a enseñar administración de empresas creemos que efectivamente el capital reputacional es importante, y otro es el capital organizacional, que tiene que ver en cómo hacemos, quienes tenemos responsabilidades empresariales, las cosas. Y que la evidencia macro ha puesto de manifiesto que tiene una influencia en el crecimiento potencial notable a través de la productividad total de los factores. Y hay evidencia empírica al respecto. Por lo tanto, sobre esta base, es razonable que la sostenibilidad medioambiental, primero, que tiene un escaparate grande, ¿no?, y que cotiza reputacionalmente, haya sido asumida por un buen número de empresas, ¿no? Tendríamos dificultades ahora mismo si hiciéramos un ejercicio de revisión de las memorias del ejercicio 2020 en encontrar alguna ausencia significativa de comentarios a las prácticas medioambientales de las 35 empresas que cotizan en el IBEX, ¿no? En algunos casos, alguna de ellas está a la vanguardia de las empresas europeas, ¿no?, a la hora de rendir cuenta de sus prácticas, ya no solo en términos medioambientales, sino en ese concepto mucho más amplio de sostenibilidad que es el que acuñó las propias Naciones Unidas, ¿no? Es BlackRock, pero tenemos una treintena de gestores de carteras que se han visto obligados, que están haciendo un escrutinio ciertamente severo, ¿no? Y luego está la otra dimensión, ¿no? La otra dimensión de sostenibilidad social, a mí me gusta menos. La otra dimensión, tenderte a reformular la función objetivo de la empresa. Yo fui un gran aficionado
a la economía industrial, ¿no? A los Scherer and Company, ¿no? Y siempre me llamó la atención la elegancia que suponía, sobre todo en el juego con modelos, la función monoobjetivo, ¿no? La maximización de la riqueza de los accionistas era muy fácil, era sencilla, incluso elegante, ¿no? Y por eso, bueno, empezó de alguna forma a llamar la atención los cuestionamientos que en principio algunos académicos hacían de esa función monoobjetivo, ¿no? No fue Paul Collier, el que veo aquí su llamativa portada, no fue Paul Collier el primero en hacerlo, ¿no? Probablemente desde el punto de vista académico la referencia más significativa ha sido Colin Meyer, profesor también de la Universidad de Oxford, pero no de políticas públicas, sino de administración de empresas, que es lo que más nos interesa. Es verdad que Paul Collier ha tenido el respaldo de Bill Gates y la aproximación absolutamente pragmática que ha hecho al análisis. Ninguno de los dos, ni Colin Meyer ni Paul Collier, son sospechosos de ser ideológicamente cercanos al marxismo o a la socialdemocracia, ¿no? Sino que son exponentes de ese componente dentro de la profesión cercana a los consejos de administración, cercana a la Business Roundtable, que dice, señores, que les están viendo las orejas al lobo, ¿no? Es como el caso de Rebecca Henderson, en un libro que no está traducido, no sé si lo van a traducir a nuestra lengua, es reimaginar el capitalismo. Y que lo que hace es defender la posibilidad que desde las propias grandes empresas sean los principales artífices saneadores del sistema. Está muy bien. Es profesora de Harvard, como sabéis. Pero me llamó más la atención, aparte de la academia, ver al foro de Davos, al World Economic Forum, y a Klaus, a su director, que es verdad que hace muchos años fue uno de los que difundió el concepto de capitalismo de las partes interesadas, de los stakeholders, dedicar monográficamente la sesión del 20 y tantos de enero de ese año al capitalismo de los stakeholders, censurando ante la aristocracia empresarial mundial aquellas empresas que solo se obsesionan en la maximización de un determinado objetivo, normalmente la riqueza de los accionistas, ¿no? Probablemente el episodio más significativo fue el statement que hizo la Business Roundtable, declarando Milton Friedman ya no lleva razón. Ahora tenemos que ir a una pluralidad, ¿no? Yo creo que la pandemia ha acelerado, si cabe, esa percepción de la necesidad de atribuir objetivos adicionales a las empresas, quizá porque se ha revelado la interconexión, la interdependencia de los distintos agentes económicos, quizá porque ha aflorado de forma además franca la sensibilidad de directivos y de miembros de los consejos de administración que han asignado una parte de sus excedentes en todo el mundo, ¿no?, a atender las necesidades genéricas de la pandemia, quizá porque hemos verificado que otra vez más, otra crisis más, y esto es otro de los elementos que ha obligado al distanciamiento del sistema. El sistema propicia demasiadas crisis con demasiada frecuencia. Una crisis más, los damnificados son los mismos. Y el resultado es una ampliación de la desigualdad sin precedentes. Inquietante, ¿no? Como señalaba Jordi, generadora, ¿no?, de una polarización política que a nadie interesa, que no es rentable. Desde luego, a los que tenemos responsabilidades de empresas, cero rentabilidad, pero al conjunto de las instituciones tampoco, ¿no? Y por eso la pandemia ha dado un empujón. Pero probablemente lo más significativo, y algo que no tanto Paul Collier, pero por ejemplo Rebecca Henderson sí lo defiende, y la gente de McKinsey, que tampoco son sospechosos de ser antisistemas, ha empezado a aportar, es evidencia de que es probable, de que es altamente, posible en todos los sectores perseguir funciones multiobjetivo en las que se dé entrada
a otros agentes, a los clientes. Por ejemplo, en la dirección de Peter Drucker. Peter Drucker, cuando Milton Friedman, cuando las empresas estaban todavía detrás de la maximización del beneficio, dijo aquello: una empresa es aquella que sabe inventarse clientes. Comentábamos antes de unir. Una empresa es ese el objetivo que tiene. Pero claro, lo que estamos viendo es que a los clientes, cada vez en mayor medida, los clientes son sensibles a consideraciones socialmente sostenibles y medioambientalmente sostenibles. Cada vez en mayor medida, ¿no? Hace falta hablar con algunos clientes nuestros, cadenas de supermercados, etcétera, para decir, cuidado. Las preferencias de los clientes, que es la función residual, la variable residual de las funciones de demanda, es clave. Pero lo estamos viendo, ¿no? Con otro tipo de consideraciones, ¿no? Y claro, el resultado es que de esas observaciones empíricas lo que se pone de manifiesto es que las empresas que toman en consideración objetivos adicionales o que hacen gala de esa doble sostenibilidad obtienen resultados a medio y largo plazo mejores que el resto. Y esto es clave. Algunos ya habíamos intuido hace años que, por ejemplo, la desigualdad no es rentable. No es rentable ni desde el punto de vista macroeconómico, ni lo es desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión empresarial. Pero la evidencia ya es transsectorial y ya empezamos a ver desde el sector de compañías de seguros hasta el sector del automóvil, bueno, apoyos empíricos ciertamente importantes. Uno puede, más que intuir cuáles son las vías que soportan el aumento de rentabilidad, de buenos resultados en las empresas. Uno es la atracción de mejor talento. A los egresados, y eso supongo que tanto en el Instituto de Empresa como en UNIR tenéis evidencia, yo lo pregunto a los alumnos del último curso de licenciatura, que es donde yo doy, donde os gustaría trabajar, ya se incorporan como elementos importantes dentro de los mejores compañías que estén diferenciadas favorablemente en términos de esos dos conceptos de sostenibilidad, ¿no? Pero la atracción de inversores también, cada vez en mayor medida, no solamente BlackRock y los Goldman Sachs Company, sino que empezamos a ver fondos con finalidad específica que prefieren invertir en determinado tipo de compañías, ¿no? Estos fondos, estos gestores de cartera suelen tener mejores resultados que el promedio, entre otras cosas porque prestan mucha más atención a la gestión y dos, porque la perspectiva temporal con la que trabajan es más de medio plazo. Y este es otro de los elementos, digamos, de censura de cómo se gobiernan las empresas que solo se guían por la maximización del beneficio, que es el cortoplacismo. Y ya hasta Wall Street lo está censurando. Wall Street era el principal beneficiario del cortoplacismo, porque muchas empresas que guiaban la maximización del beneficio lo hacían a corto plazo. Habíamos llegado a paradojas exponentes de ese exceso de financiarización que era la exigencia de resultados trimestrales, pero no para evaluar o para hacer un escrutinio severo de los ejecutivos, sino para ver cómo reaccionaban los mercados de acciones, indirectamente los mercados de bonos, a la difusión de esos resultados, ¿no? Los clientes también. Remito otra vez a los comentarios de Peter Drucker. La conclusión, ya lo sabíamos, los que explicábamos economía de la empresa, que la gestión a largo plazo da mayores dividendos que la gestión orientada exclusivamente al muy corto plazo. Pero sobre todo porque la visión no cortoplacista de los gestores empresariales permite acumular esa otra clase de capital a la que antes me refería, que es el capital organizacional, ¿no? Animo a que la lectura tanto de los informes recientes que ha hecho el McKinsey Global Institute como el trabajo de Rebecca Henderson se analicen, digamos, las observaciones empíricas que hace. Poco más. Estamos ante una fase, señalaba Jordi, de retoque del sistema o de algo más, ¿no? Bueno, yo creo que es algo más que chapa y pintura, pero tampoco estamos ante una enmienda
significativa, ¿no?, al funcionamiento del sistema, quizás porque no existe una presión política alternativa. Hay una presión política que tiene que ver con lo que Stiglitz llamaría la extensión de los descontentos, que es suficiente para que se eleven los costes de administración y la clase política en todo el mundo, en lugar de estar atendiendo a la mejora del funcionamiento del sistema y del bienestar de la gente, esté atendiendo a la contestación, al socavamiento que se hace de esa profesión de fe en el sistema. No solo desde los antisistemas tradicionales, sino también de otro tipo de gente, ¿no? Yo creo que para lo que sí ha servido, para lo que sí está sirviendo también esta suerte de verificación de los daños, de la erosión del sistema, aparte de asignar mejor talento a las empresas, que yo creo que es muy importante, para amparar regulación. La regulación es necesaria. Y ahora, algunos dirigentes empresariales están viendo que una buena regulación les ayudaría a sostener a medio plazo el propio sistema, ¿no? Regulaciones, por ejemplo, de mercado, para evitar el exceso de concentración. No es de recibo, no genera adeptos. Ver cómo en sectores muy importantes el poder de mercado se utilice el indicador de concentración que se utilice ha crecido de forma escandalosa, flaco favor a la defensa del sistema, ¿no? Como la propia elusión fiscal, la lucha contra la elusión fiscal que está encabezando la OCDE, tampoco por razones caritativas o porque la OCDE se haya hecho particularmente socialista o no, sino simplemente porque ve que que es una vía de agua que tiene el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación, yo diría, favorable para reforzar el sistema, ¿no? La pandemia también ha puesto de manifiesto algo que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Y es la concepción de los gobiernos como socios. El concepto de colaboración público-privada no es nuevo, pero se ha puesto encima de la mesa ahora. Y la Unión Europea, desde luego la Comisión Europea, lo ha convertido en la variable explicativa de la asignación de esos 750.000 millones de euros del Next Generation EU, ¿no? Yo creo que esa compatibilidad entre un buen funcionamiento de los mercados, entre la reducción de los daños originados por el sistema y gobiernos socios activos, colaboradores del sector privado, probablemente va a ser una de las notas dominantes. No tanto la restauración completa del sistema, que probablemente tampoco hay que proceder de la noche a la mañana a ella, como insisto, esa nueva suerte de alianza entre reguladores y empresas, ¿no?